Imaginemos un chico que está en un círculo. Está en un círculo. Y en ese círculo están repartiéndose para un juego, para alguna actividad, pero constantemente o con cierta frecuencia ocurre que eligen a uno, pero a él no lo eligen. Entonces el evento pasa, no me eligieron. El pensamiento que se desarrolla es, no soy lo suficientemente bueno, no soy importante. La herida que se desarrolla es la del rechazo. La creencia irracional es no valgo. La distorsión es la personalización y la máscara es la del huidizo. Él va a evitar esos círculos porque no quiere volverse a exponer a ser rechazado. ¿Ok? Prefiere aislarse. Su conducta, observable, el aislamiento. ¿Me hago comprender? Bien. Dios aborda a ese corazón para trabajar en este punto diciendo, mío eres tú, no te aísles, transforma su identidad, toca a partir de su identidad, porque cuando la creencia cambia, todo el sistema se reordena, todo el sistema se reorganiza. En otras palabras, a la luz de la Biblia aborda todo el sistema, no solamente la conducta, y lo aborda desde la raíz misma. La Biblia nunca, en la palabra de Dios, no vemos que hay un enfoque en primero cambiar la máscara, sino en primero renovar el pensamiento. Y ahora vamos a entrar en ecuaciones sanadoras. Aquí está. En este contexto, en la palabra de Dios, la Biblia se aborda de forma completa desde la respectiva raíz. ¿Dónde se trabaja? En la renovación del pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace primero? ¿Qué es lo que hace primero el Señor en ese contexto? Renovar el pensamiento. Y ahí está, como lo expresa, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. En otras palabras, se reemplaza la mentira por la verdad. Y aquí vamos a buscarlo en Juan 8:32. Esto trae sanidad al corazón, Salmos 147:3. Y finalmente, la restauración de la identidad. Y tal vez nos podría indicar qué podría decir el ejemplo de cada cosa, pues si la persona tenía la herida del rechazo, ante el ejemplo que se dio, que no después nos damos cuenta. Entonces, dice la primera, renovar el pensamiento. Ahora, ¿cómo se debería hacer el pensamiento? Sí. ¿Se pueden poner un poco preciso? ¿A ustedes no lo están viendo ahí, cierto? Bien.
¿Cierto? Entonces, fíjense, en ese orden de ideas, el Señor va a trabajar. Yo aquí estoy diciendo lo que hace el Señor, ¿ok? Lo vamos a ver la parte como la colaboración humana en ese contexto. ¿Qué es lo que hace Dios ante esto? Renueva un pensamiento. ¿Por qué renueva el pensamiento? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice, para que experimentéis la renovación del pensamiento y podráis conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Bien, el Señor trabaja en la renovación del pensamiento porque el problema viene del pensamiento. ¿Me hago comprender? Esa es la raíz. Entonces, si cambia el pensamiento, cambia la raíz. Si cambia la raíz, tenemos la esperanza de que cambie el fruto. Bien, entonces, se da la renovación del pensamiento. La renovación del pensamiento es posible porque la mentira es reemplazada por la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso es lo que trae sanidad en el corazón, que dice el Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, en el versículo 3. Bien, Él sana a los quebrantados de corazón. Para nosotros ahora ese versículo tiene otro significado, ¿cierto? Sana a los quebrantados de corazón y venda. Claro, las heridas es lo que principalmente aqueja a un herido de corazón. Bien, trae sanidad gracias a que la verdad reemplaza la mentira. Y esto hace que se desarrolle una nueva identidad. Ya no una que se desarrolló a partir de un mal pensamiento, sino de la renovación. Por eso es que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Está hablando en el contexto de esta tierra. No está hablando de la tierra nueva, ¿ok? Es algo que uno experimenta cuando hay una restauración de la identidad. Somos criaturas nuevas en Cristo. Ya no estamos condicionados por estos pensamientos que nos tenían sujetos a heridas y creencias irracionales, sino a unos que nos han libertado. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer siempre? Repito, mediante la obra de su Espíritu Santo, cuando el ser humano lo permite, va a renovar el pensamiento. Si renueva la raíz, el fruto va a cambiar, por supuesto. ¿Cómo Él lo va a renovar? ¿Qué es lo que hace? Reemplaza la mentira por la verdad. Entonces, en este contexto, la mentira ha sido, yo tengo que hacer cosas porque haciendo cosas es que valgo. O sea, valgo por las cosas que hago. Y puedo que no lo discierno, pero finalmente logro entenderlo. Dios llega con la verdad y te dice, con amor eterno te he amado. Te dice, mirad qué amor nos ha dado el Padre en que seamos hechos hijos de Dios. Les contaba, creo que les conté, si les conté, perdónenme que se los repite, y si no se los he contado, pues bien. Un día mi hija, Ángela, me dice, papá, ¿tú me das sorpresas porque yo me porto bien? Y yo le dije, no, yo te doy sorpresas porque tú eres mi hija. Punto. O sea, yo te amo porque tú eres mi hija. Independientemente de que te portes bien o mal, yo igual te voy a amar. Tu buena conducta me podrá traer alegría y tu mala conducta tristeza, pero eso no va a cambiar mi amor por ti. Tú eres mi hija. ¿Me hago comprender? Para mí era importante esa oportunidad que se dio a partir de esto mismo que se comentó. Porque uno suele creer que Dios me ama porque yo hago cosas bien. Y miren el engaño del corazón. Personas que me dicen, hermano, no, yo no,
es que yo me siento, o sea, no quiero ni orar, no me siento digno de orar. ¿Digno de orar? ¿Y quién es digno de orar? ¿Cuándo somos dignos? ¿Me hago comprender? O sea, ¿cuándo somos dignos? Pero ¿qué te deja ver eso? Que hay una falsa concepción en torno a la justificación por la fe. Porque entonces cuando no tengo cuentas pendientes con Dios, cuando en teoría me he portado bien, no he hecho eso que sé que no le agrada a Dios y demás, entonces sí puedo orar con confianza a Dios, sí puedo enseñar, sí puedo, porque ahí sí me siento digno. ¿Digno? Digno es el Cordero, dice Apocalipsis. ¿Me hago comprender? Digno es Jesús. Usted nunca es digno. Por su mérito y por su fuerza, nunca somos dignos. Nosotros somos dignos en Jesús. ¿Me hago comprender? En ese contexto, y por ese mismo don precioso expresado en Jesús, es que nosotros somos aceptos en Él y somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, como hijos de Dios. ¿Me hago comprender? Bien, otra vez, la verdad de la justificación por la fe, renovando con la verdad la mentira, que me hacía pensar que yo solamente valgo por las cosas buenas que hago y las malas que dejo hacer. Y no, eso aparece como un fruto de una realidad. Yo aceptando mi identidad. Yo aceptando mi identidad nueva en Cristo Jesús. Porque fíjense, hasta este punto no hay obras. No, la verdad de mi valor como hijo de Dios reemplaza la mentira de que yo tengo que hacer cosas para poder valer. Y esto es lo que sana el corazón, porque es la verdad en Cristo, lo que trae sanidad, alivio, cuando finalmente la verdad se impone sobre la mentira, si lo permitimos, porque algún tema se los expresé, ¿se acuerdan? La lucha entre la mentira y la verdad. Al final uno decide. Casi siempre nosotros nos encanta creerle a Satanás, más de lo que le creemos a Dios. Pero cuando uno se decanta por la verdad, por la obra del Espíritu Santo, esa sanidad se va consumando en nuestra vida y es ahí como se restaura una identidad. Ahora, este ser ya no vive atado con el hecho de que no puede estar disfrutando con su esposa, no puede estar jugando con sus hijos, porque, ¿se acuerdan la conducta compensativa o la máscara conductual del rígido? ¿Se acuerdan? Bien, porque yo tengo que estar haciendo cosas para sentir que tengo valor, o sea, cosas que considero realmente productivas. ¿O se acuerdan de la máscara conductual que nos lleva a nosotros a sabotearnos a nosotros mismos porque yo no merezco estar tranquilo mientras otro está trabajando? ¿Se acuerdan? Bien, esto ya no está, porque la verdad reemplaza la mentira en el corazón y se desarrolla una identidad tal cual Cristo. Y ahí, con esa nueva identidad, es que vienen las obras. Pero no las obras que buscan ser aceptado por las cosas que hagan, sino las obras que vienen como resultado de un corazón que es aceptado como hijo de Dios. ¿Me hago comprender? Que parten del amor y de la gratitud. Porque ahora Él no está obrando para ganarse la paz y la tranquilidad. Él está obrando porque tiene paz en su corazón, porque se ha aceptado a sí mismo como hijo de Dios. ¿Me hago comprender? Esa es la obra de Dios en la restauración del corazón humano. Y se fijan, en esencia, ¿qué es? Justificación por la fe pura. Por eso es que, insisto en ello y no me cansaré de decírselos, muchas personas han experimentado sanidad sin recibir las clases detalladas que ustedes han recibido. Y sin ir a una sesión terapéutica, pero una experiencia profunda de Dios a la luz de la gran verdad sanadora, la justificación por la fe. ¿Me hago comprender? Bien. Alejandro, ¿tiene una pregunta? Ah, estaba haciendo otra cosa, está bien. Sí, Wilfredo, ¿de TikTok? Ah, de verdad que yo escuché TikTok. ¿De TikTok? Ah, es de Tito. Solamente yo escuché TikTok, ustedes escucharon TikTok. ¿Cierto? Ah, bueno, está bien. Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual se derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy bien. ¿Quieres hacer algún comentario al respecto? A lo que pues, veo, está resumiendo todo lo que estuve diciendo ¿no? Acerca de esto. Con estos versículos entiendo. Y es hermoso la forma como Pablo lo explica. De hecho, Pablo parece, si se dan cuenta, con frecuencia Pablo es el que más refiere textos que tienen que ver con la sanidad mental, con la sanidad del pensamiento. Pero es un hombre con un perfil muy particular, porque recuerden, él fue formado en un contexto de injusticia, lo que le llevó a desarrollar la máscara clásica del fariseo. ¿Cuál es? El rígido. Y en ese contexto hizo cosas malas, que él luego identificó eran malas. Él estuvo incluso cuando fue apedreado Esteban, él aprobó el apedreamiento de Esteban. Y la Biblia nos dice en Hechos 9 que azotaba a la iglesia cristiana en toda esa región. Bien, en ese mismo contexto tienes a un hombre que arrastra culpa, ¿ok? Que arrastra creencias irracionales, que arrastra un corazón que siente, diríamos, el peso de haber hecho cosas que estaban en oposición al verdadero Dios, pero que la hizo siendo sincero. Así que pudo haberse sentido también engañado, porque al final muchas de las cosas las hizo él con sinceridad, apasionado, pero estaba engañado. Bien, y sin duda fue un hombre que experimentó grandes luchas. Es que el simple hecho, esta imagen, como lo presenta la Biblia, Pablo sosteniendo vestimentas mientras daba la orden de que se apedreara a Esteban, y ver a Esteban siendo apedreado, ¿ok? Y cómo se desangraba hasta que muere. Eso es una imagen que se convierte en una saboteadora constante de tu paz. ¿Entiendes? Cuando hay culpa. Y tenía culpa. Pablo tenía culpa. ¿Ok? Así que era un hombre, pero sin embargo, tú ves en la Biblia, en sus escritos de forma especial, énfasis en torno a este tema que te deja ver cómo fue que el hombre obtuvo paz. Porque si ustedes los ven al final a Pablo, de sus últimas palabras en su última carta, según de Timoteo, es: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estoy tranquilo. Estaba tranquilo. Noten que a diferencia de Pedro, a quien leímos en su momento, sentía un carga, no se había perdonado a sí mismo, dice el texto literalmente. Pablo no buscó, bueno, por todo lo que yo he hecho malo, como una conducta compensativa. Dios, mire, saben que yo renuncio a mi nacionalidad romana, crucifíquenme. O yo quiero que en vez de cortarme la cabeza, primero me vayan cortando desde los pies, ¿no? O sea, listo, eso es lo que a mí me corresponde, allá voy, tranquilo, Señor, gozoso, en paz. Entendía muy bien lo que él había escrito. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entendía lo que le escribía a Tito, como nos leyó Wilfredo, la renovación de la mente por la obra del Espíritu Santo. Entendía muy bien cómo luchar con sus pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo puro. ¿Se acuerdan? En esto pensad. Entendía muy bien qué implicaba la renovación de la mente en Romanos capítulo 12 y que era ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. Por eso usted lo ven al final. Tranquilo. Tranquilo. Me recuerda mucho a Elena White. Saben, hace unos años salió un libro muy controvertido, pero muy controvertido, que fue escrito violándose un código, el código de confesión. Lo escribió el confesionario de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Algunos de ustedes saben quién fue la Madre Teresa de Calcuta? ¿No? ¿Sí? Bueno, Teresa de Calcuta fue una mujer católica contemporánea a Juan Pablo II. Esos dos personajes fueron muy importantes en la historia reciente del catolicismo, porque el catolicismo había tenido, sí, mala racha en torno a que sus personajes representativos eran fríos, distantes y demás. Pero aparecen estos dos, Juan Pablo II, quien viajaba a los diferentes países, lo llamaban el Papa de las Naciones, y llegaba a cada país y ahí se
se arrodillaba y besaba el suelo y todo lo demás y se mostraba carismático. Fue visto como el hombre que ayudó a que cayera la Unión Soviética, ¿ok? Am, que fue determinante en la caída del muro de Berlín y la perestroika de Gorbachev. Y este hombre, pues, era reconocidísimo en todas partes, muy querido. Cuando murió, fue llorado por muchas personas. En el tiempo la historia lo ha ido poniendo en su lugar porque luego se ha visto en realidad todo un entramado de corrupción y sobre todo de protección a pedófilos como, y grandes abusadores, como fue Marcel Maciel, el fundador de la orden, los legionarios de Jesús. Bien, la Legión de Jesucristo. Sí. Bueno, en ese mismo tiempo estaba Teresa de Calcuta, una mujer que era conocida por sus obras de benevolencia en diferentes lugares, en África, con los niños que estaban en desnutrición, en la India. Era muy querida y millones de devotos en el mundo enviaban recursos y recursos para la obra que ella hacía en diferentes lugares. Bien, intocables de la Iglesia Católica. De repente comienzan a destaparse cosas y entre las cosas que se destapa fue lo del confesionario de Teresa de Calcuta. Él publicó un libro que la Iglesia Católica lo atacó de entrada. Prácticamente han buscado desaparecerlo, pero aún se consigue. En él confiesa, cuenta las confesiones de Teresa de Calcuta. He aquí, por eso digo, se viola el pacto de confesión. Así que él las cuenta. Y dentro de las cosas que cuenta, confirma cosas que ya se venían destapando por otro lado, que es que se habían malversado fondos, que se habían desviado recursos y todo lo demás. Pero cuenta algunas de las cosas malas que ella había hecho. Y cuenta sobre todo que en su lecho de muerte él es llamado. Y él está junto a ella. Y ella está sudando y está en una angustia terrible, está en una angustia muy terrible, temiendo lo que venía después de la muerte. Que temía el castigo de Dios, que temía el infierno y demás. Y estaba palideciendo y dice que su muerte fue así, realmente una muerte muy angustiosa, muy angustiosa. Bueno, por otro lado, recuerdo todos los relatos que hay en cuanto a la muerte de Elena White. Ella murió, ¿hoy qué es? Ah, no, ya estamos en agosto. Ella murió el 16 de julio. Ella murió el 16 de julio de 1915, hace 111 años. Cuando Elena White murió, sus nietas, se consiguen varios videos de ellas dando testimonio de sus nietas y de varias personas que estuvieron ahí presentes. Dice que no hubo angustia, no hubo perturbación, no hubo sufrimiento. De sus últimas palabras fueron, I know in who I believe. Yo sé en quién he creído. Tranquila. Fue como si una velita había llegado a la parte final y finalmente se consumió. Esas palabras, yo sé en quién he creído. Importante, no fue yo sé lo que he creído, porque eso se centra en mí, sino en quién he creído. Se centra en ese, en quien se ha creído. Esa misma que escribe tanto de salud mental, que escribió tanto acerca de Jesús y de justificación por la fe, no podía tener otra muerte. Muy segura. ¿Era pecadora? Claro, por supuesto. Fue una mujer que tuvo dificultades como cualquier otra persona. Tuvo un hijo rebelde. ¿Ok? Tuvo un hijo que se convirtió después de los 40 años, Epson White. ¿Sí? Tuvo dos hijos que se le murieron temprano en la vida, John Herbert de 3 meses y Henry de 16 años. Tuvo un hijo juicioso, bien aplicado, William White, y tuvo su hijo rebelde que luego se convirtió en un gran misionero, porque los rebeldes cuando se convierten destacan. O sea, cuando un rebelde se convierte, eso es especial. Bien, y Epson se convierte en el primer misionero hacia el sur de Estados Unidos y comienza a hacer un trabajo porque la iglesia había descuidado a los afrodescendientes. Así que el adventismo era una religión de blancos, hasta que Epson trasciende con su obra, ya que con los recursos que tenía, se compra el The Morning Star, el barco La Estrella de la Mañana, y comienza a irse por los ríos del sur a evangelizar.
bien, en estos estados, donde había principalmente comunidades afrodescendientes. Bien, fue una mujer que tuvo hijos difíciles, que tuvo momentos duros con su esposo, que tenía sus situaciones personales también, pero que había experimentado la justificación por la fe, en plenitud. Por eso, algo que tienen en común Pablo y Elena es lo mucho que hablan del impacto del Evangelio en la salud emocional. Sus muertes, tranquilas, revelan paz. Uno, estoy tranquilo. Yo esta carrera la terminé. ¿Qué me espera? Una corona que Dios tiene para mí y para todos los fieles. ¿Qué dijo la otra? Yo sé en quién he creído. No hay angustia, no se preocupe, nos vemos pronto. ¿Me hago comprender? Lo que hace la sanidad de Dios en el corazón del ser humano. Bien, puntos importantes. Bueno, vamos a continuar para ya cerrar esta clase por ahora, antes de que podamos almorzar. Y ahora quiero darles en este punto, quiero darles en este punto, aplicar esto, pero en la forma como, yo lo llamo más una guía pastoral, o sea, con los principios bíblicos, cómo nosotros abordamos terapéuticamente una persona a la luz de la Biblia. ¿Me hago entender? Es decir, acabamos de ver aquí cómo Dios obra, a lo que Dios hace a la luz de la Escritura. Bien, pero ahora voy a invertir la ecuación. Es decir, teniendo esto como base, sobre qué premisas nosotros vamos a trabajar, qué es lo que se hace primero, qué es lo que se hace después y demás. Por supuesto, dejando claro que la sanidad del corazón, y por eso partí aquí, es algo donde tiene que intervenir el Espíritu Santo. Tiene que intervenir el Espíritu Santo. Y tiene que haber una respuesta positiva de la persona a la obra del Espíritu Santo. Porque es una obra interna. Los manuales funcionan para obras externas, no para obras internas. ¿Me hago comprender? Por eso es que a veces, y uno lo quiere así, uno quiere siempre manuales. Entonces, mire, en caso de que pero imagínense conseguir manuales de este tipo. En caso de que la persona haya sufrido un abuso cuando era niña y su padre hubiera sido un padre ausente y la mamá hubiera estado presente, pero también hubiera arrastrado creencias irracionales en torno al abandono y sus hermanas fueran promiscuas y su hermano fuera controlador, entonces haga esto primero, esto después y esto después. Imagínense la cantidad de manuales que tendríamos que hacer en el mundo cuando hay tantos casos tan particulares y con aristas únicas. Uno, de verdad, yo que trabajo en esta área también, uno no se cansa de conocer historias que tú dices, ¿qué? ¿De verdad? O sea, con esos elementos que tú dices, esta yo no me la había imaginado. Esta no la esperaba. Cosas únicas, cosas particulares. Así que no olviden, los manuales funcionan para la lavadora, para el computador. En caso de tal cosa, haga esto. En caso de tal cosa, haga esto. Y siempre puede presentarse una situación que el manual no contempla. Aunque eso es automatizado, puede presentarse alguna situación que el manual no contemple. En este caso, en respuesta a eso, entendiendo cómo obra Dios, ¿okay? Vamos a establecer un manual terapéutico bíblico que nos va a permitir entender en principio y en esencia qué podemos ir haciendo en caso de cada uno de estos casos aquí, bueno, que ya les he mencionado. Bien. Ya, denme un minuto porque se me cerró la presentación y la tengo en internet. El computador ya no lo tengo, así que creo que me carga si me pego aquí. Ok. Sí.
Ya me cargó. Ok, bien. Pues entonces, esta presentación también está disponible para ustedes. Ok, perfecto. Aquí está. Bueno, este esquema que vamos a ver nos sirve para consejería cristiana, nos sirve para un estudio personal, para un acompañamiento espiritual. Lo primero, siempre, lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Vamos a establecerlos por paso. Paso A es identificar la herida. Vamos a un paso a paso, por eso les expliqué en funciones prácticas y hice bastante énfasis en ello. Vamos a identificar la herida. ¿Sería pasos para el tratamiento de la herida? Sí. Y en principio nos va a servir identificar básicamente como guía para muchos tipos de males que se desarrollan en el contexto emocional. Hay que identificar la herida. ¿Por qué identificar la herida? Porque ese es el que está asociado, ese es el punto más cerca al pensamiento. ¿Me hago entender? Ese es el punto más cercano al pensamiento. O sea, el que nos va a permitir entrar en lo que está debajo de esa grama y de esa tierra para saber cuál es la raíz en ese árbol. Bien, por ejemplo, ¿dónde viene esa herida? ¿Dónde esa persona se sintió rechazado o fue rechazado? ¿Dónde fue abandonado? ¿Dónde fue humillado, traicionado, tratado injustamente? ¿Qué mensaje interior quedó? ¿Por qué? De ahí viene, de esa identificación. Como les dije, ¿se acuerdan cuando vimos los 3 pasos en caso de enfermedad? Bueno, estamos haciendo lo mismo pero desglosándolo a nivel terapéutico. Fíjense bien, cuando uno aborda a una persona, uno está acostumbrado a esto. Sí, dígame, ¿para qué vino? No, señor, es que me duele, o sea, yo siento así como un malestar extraño en el estómago y hay un ruido también como en el oído y a veces tengo mal aliento y bueno, y no está esperando que el doctor le diga, listo, tómese esto y esto cada 8 horas, esto cada 3 días y esto por 2 meses. Vaya, siguiente, ¿me va a comprender? Ahí no hay nada más, así funciona la medicina, ¿ok? En nuestro contexto, como Dios trabaja, nunca funciona así. Vamos a la causa. En cualquier contexto, eso demanda tiempo. Y eso demanda una interacción personal. Ah, sí, usted siente un ruido en el estómago. Y siente una sibilancia en el oído. Y se despierta en las mañanas con mal aliento. Bueno, pues vamos a comenzar a revisar qué crema dental está usando usted. ¿Sí me va a comprender? Claro, uno tiene que comenzar a intimar con la persona. En este contexto, usted ve un fruto. Muchas veces la persona se acerca porque ha identificado algo, ¿ok? Bien, cuando ella se acerca porque ha identificado algo, ella es un paso adelantado. Porque difícil es cuando usted se acerca y usted le tiene que decir a la persona, hermano, vea, es que yo veo usted en esto, yo veo en usted esto. Y como veo este fruto, veo que usted se está haciendo daño con esto o va a hacer daño con esto, entonces creo que hay que indagar en esto. Quizás usted está arrastrando una herida. ¿Sí me voy a entender? Y así es más difícil, obviamente, porque demanda de que la persona lo acepte y te diga, tienes razón. Y algunos son como David, el hombre de la historia eres tú. Sí, tienes razón, soy yo. Y hay quienes son como Saúl. ¿Cómo se te ocurre? Jamás. Yo no soy ese. ¿Sí me voy a entender? Bien. Hay quienes son como Pedro y van a responder con verdadera humildad. Y hay quienes son como Judas y van a responder es por miedo a lo que pueda pasar o que se siga diciendo a partir de lo que tú has dicho. ¿Ok? Pero si la persona se ha acercado y tiene necesidad,
poder indagar en la causa. Bueno, vamos a la raíz. No olviden, el fruto no es lo que nosotros tenemos que atender, pero el fruto nos muestra un camino. Un camino que vamos a hacer de derecha a izquierda. ¿A qué me refiero? Cuando usted escribe de izquierda a derecha. Bien, el fruto, que es la reacción, nos va a permitir leer esa historial, pero de derecha a izquierda. O sea, desde el punto extremo para llegar al otro extremo, que es donde necesitamos llegar. Por eso Jesús dice, por el fruto lo conoceréis. Entonces usted revisa el fruto, lo que está ostensible, lo que él mismo te está contando. Si él lo ha identificado, te va a decir, mira, es que yo no sé por qué, yo soy así, pero me cuesta mucho. Para continuar con el ejemplo que les conté ayer de parte de lo vivido en Riobamba el fin de semana pasado. Él lo que me planteó fue, mira, es que yo no sé, pero a mí me ha sido tan difícil darle cariño a mi esposa. Me fue tan difícil darle cariño a mi hija. O sea, yo podía proveer sus necesidades, eso sí tenía mucha conciencia, sus zapatos, su colegio, su ropa, la comida, que nada de eso faltara. Pero yo no podía darle afecto, yo no podía darle cariño. No puedo con eso. Además, mira, yo engañaba a mi esposa, todo esto. Bueno, él te plantea el fruto. Mi ventaja, había un fruto que él reconocía. ¿Me va a entender? Ok, de ahí hay que hacer el orden del camino de regreso para identificar de dónde viene. Clásico, la niñez. Clásico, la niñez. Muchas personas intencionalmente, pero es como un mecanismo de defensa. No olviden esto, es un mecanismo de defensa. Como que tratan de olvidar lo de la niñez. Tratan de olvidar lo de la niñez. Pero eso es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque no quiere recordar aquello que en realidad le ha condicionado. Y te puede decir, no, pues mira, lo que yo me acuerdo, no, yo tuve una niñez muy bien, o sea, muy feliz y no tuve ningún problema y ninguna dificultad, ¿sí? Entonces, toca eso, indagar a partir del fruto. En el caso del hermano, por ejemplo, para darle ejemplos reales, yo le digo, hermano, venga, cuénteme un poquito de su niñez. Hábleme de su papá. Yo a mi papá lo conocí cuando tenía 25 años. Tenía un camino claro. Yo ya tenía un camino claro. Ok. Cuénteme de su mamá, de su hogar. Me dijo, mi mamá me dejó cuando yo tenía 5 años de edad porque ya se casó con otro hombre, me dejó con mi abuelo. Su abuelo se convirtió en una figura paterna, sí. Pero mi abuelo era de la vieja escuela, ese era de maltrato, de golpe, era un hombre muy duro, muy duro. Ok. ¿Y qué más? No, pues imagínense que cuando yo tenía como 7 años, yo intenté ya salir del hogar porque ya no podía con mi abuelo y me fui a buscar a mi mamá que vivía en Riobamba, pero el padrastro no me dejaba llegar allá, me rechazaba, me decía que no, que yo no podía llegar a la casa porque ni siquiera la dirección podía saber y no me dejaba y mi mamá nunca como intervino para que yo pudiera ser recibido, nada, siempre fue así y así. Y desde los 9, 10 ya ando en la calle, ganándome la vida, todo. Elementos básicos. Algunas veces es más difícil encontrarlos. Para mí fue muy fácil en ese contexto. Ya sabía de dónde venía. Ya sabía de dónde venía incluso no solamente la dificultad para expresar cariño y afecto, sino también la forma como llegó a tratar a su esposa. Estaba resentido. Estaba resentido. El fruto que él identificó me permitió llegar a la raíz. ¿Me voy a entender? Me permitió llegar a la raíz, identificar la raíz. Esto demanda asociación, esto demanda compañerismo, esto demanda conversación, porque ahí hay que ir, porque es ahí en torno a eso que se tiene que identificar el pensamiento, para que se pueda cambiar el pensamiento, reemplazándolo la mentira por la verdad. Si estás utilizando un instrumento en las manos de Dios en esa obra en específico, ¿me hago comprender? Identificar la herida, y ahí hay que tomarse el tiempo que hay que tomarse. Miren, algunas veces es más difícil, porque como les dije, hay árboles, y sigo con ese símil porque nos va a servir en esta semana para hablar de justificación por la fe. Hay árboles que
tienen sus raíces hacia abajo, principalmente hacia abajo. ¿Ok? Y esto va en proporción también de la forma de su follaje, de la forma foliar, de sus hojas y demás. ¿Por qué? Las raíces de los árboles van a estar en proporción de el follaje que tienen. Entonces, hay otras que siempre tendrán una raíz que va hacia abajo, pero hacen esto. A esta es más fácil encontrársela que a esta. ¿Me hago entender? Hay plantas cuyas raíces son rizomas. Son de tipo rizoma, como la cúrcuma, como el jengibre, se crecen hacia los laditos. Usted medio excava y ahí está. Hay unas que son hacia abajo, línea recta hacia abajo, ¿ok? Que son especiales para sembrarlos en lugares donde uno quiere que los barrancos se vengan, porque profundizan, se amarran, se encavan ahí. Bien, pero son más difíciles de encontrar. Recuerdo un caso en particular. Su perfil, el perfil de esa muchacha, era un perfil de alguien rechazado. Rechazado. Y no lo podía encontrar. No lo podía encontrar. Y un día, de verdad en oración, porque esto demanda mucha oración, es un ejercicio que demanda mucha oración, ayudar a otra persona en ese sentido. Pensé en lo prenatal y le pregunté, ¿qué hay en cuanto a tu influencia prenatal? ¿Fuiste un embarazo deseado? Mira, guardó silencio, me dijo la verdad, yo no lo sé. Pero habló con la mamá, quedó con esa asignación y habló con su mamá, habló con la mamá sobre todo y que le contó eso, ella era la hermana mayor. Y bueno, y comenta, ella era la hermana menor. Y comenta que ella fue profundamente rechazada, la mamá estaba pasando un muy mal momento, no solamente económico, sino también emocional, no quería el embarazo, muchas veces pensó en el aborto, pensó en abortarla, eso incluso se habló con el hombre y demás, que ella le decía en cierto punto, incluso hasta fue golpeada. Claro. Y fue interesante porque la madre nunca lo había comentado, lo llevó bien en ese contexto. Pero cuando la muchacha le dice, mamá, yo quiero que hablemos de esto, porque algo es sabido, pero yo quisiera que tú me seas sincera en esto porque estoy en un proceso terapéutico. Nosotros lo vimos y lo probamos a la luz de la ciencia, cómo bíblicamente la incidencia de las influencias prenatales, porque hay heridas como el rechazo que se comienzan a estar desde el vientre de la madre. ¿Me hago entender? Así que para ese hubo que excavar e indagar en raíces complicadas. Complicadas. Hay raíces complicadas. ¿Sí o no, hermana Gaby? Hasta con los dientes hay raíces complicadas. Yo recuerdo cuando me estaban sacando una cordal y había una condenada raíz que estaba escondida por ahí así. Y el odontólogo entretenido, ¿no? El que estaba sufriendo era yo, pero él entretenido ahí haciéndole su trabajo para poder sacarme esa raíz. Hay raíces complicadas. Hay raíces complicadas, pero es un trabajo que hay que hacer. Ir a la raíz. En cualquier contexto, hasta en las enfermedades físicas, como ya lo vimos, ¿cierto? Tiene artritis. Bueno, ¿cuál es el origen? ¿Una enfermedad autoinmune, reumatoidea? ¿O se debe al exceso de consumo proteico? ¿A qué se debe? Vamos a indagarlo, vamos a buscarlo, vamos a revisar sus hábitos, cuénteme qué come. Si me hago comprender, demanda tiempo, pero es importante, demanda sabiduría, por eso también demanda oración. Ok, una vez que se ha identificado la herida, es importante, una vez identificada la herida, uno poder identificar la mentira, o sea, nombrar la mentira en ese contexto. Vamos a llamarlo así, vamos a llamar así al paso B. Vamos a... Sí, sí. Hay que hacerlo. Aquí lo estamos planteando, no lo olviden, desde nuestra perspectiva, que es desde la perspectiva del que va a ayudar a otro. En este caso, vamos a nombrar la mentira. Obviamente también les va a servir a ustedes para ustedes mismos, ¿no?
a partir de lo que hemos visto. ¿Qué es, en ese orden, nombrar la mentira? Ejemplo, la mentira que Satanás ha introducido en mi mente es que no soy suficiente, que si yo no controlo me van a seguir engañando, me van a dañar, que debo hacerlo todo perfecto para poder ser aceptada, que tengo que hacer muchas cosas para poder ser aceptada. ¿Ok? No solo identificas la herida, acuérdate que de la herida viene una creencia irracional, ¿cierto que sí? Bien, entonces, ahí tú nombras la mentira. ¿Cuál es la mentira que Satanás te repite? Y en ese contexto, mira, es fácil identificarla. Cuando ya se ha dado el primer paso, la persona te dice sí. Y mentira es que yo necesito el control. Y a algunos es fácil porque, es más, ellos ya se lo han dicho. Ellos ya saben, entienden que esa es su mentira. Bien, hay otros que no lo ven. Que no lo ven. O sea, porque en realidad, aunque siempre han sido controladores, no se ven como controladores. Y les cuesta mucho reconocerlo en ese contexto. Pero es clave identificar la mentira. ¿Por qué es clave nombrar la mentira? Porque así usted sabe cómo viene Satanás a usted. Y cuando se hace el filtraje del pensamiento, ¿se acuerdan cuando hablamos del filtraje del pensamiento? Uno puede identificar, esto no viene de Dios, esto viene de Satanás. ¿Ok? Esto no es verdad, esto es mentira. Recuerden que un punto clave es la confrontación entre la verdad y la mentira. Así que es clave que la persona con quien estamos trabajando nombre la mentira, identifique la mentira que repite Satanás, o las mentiras, porque Satanás no tiene una con la persona, Satanás tiene cualquier cantidad de mentiras con las personas. Y algunas, insisto, son más difíciles que otras. Por eso no olviden, y ese paso claramente lo pueden asociar con Juan 8:44. Satanás es mentiroso y padre de toda mentira. Que por eso es importante nombrarla, para uno saber, no, esto viene de Satanás, esto no viene de Dios, esto viene del mentiroso. 8:44. Aquí puedo ponerlo con esto, pero vamos a separarlo. Vamos a ponerlo como un paso C. Paso C. Detectar la distorsión. Ponerle aquí así, Juan 8:44. El paso C, vamos a detectar la distorsión. Bien. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Vamos a detectar la distorsión, es decir, estoy personalizando, estoy catastrofizando, estoy pensando en el todo o nada, ¿ok? Porque es importante detectar la distorsión. Ya has identificado la mentira. El problema es que la mentira, como vimos, lleva a una distorsión cognitiva. Entonces, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo eso que estoy pensando. Ya sé que viene de Satanás, pero ese pensamiento a mí, ¿qué me ha llevado a hacer? Me ha llevado a esta distorsión. Por eso es que yo me tomo las cosas personal. Claro, por eso es que yo me tomo las cosas personal. En otras palabras, hay que desnudar lo que viene en el pensamiento de la persona con sus respectivos frutos. Es decir, a partir de esta herida, tú desarrollaste esta creencia irracional que ha sido afianzada por esta mentira de Satanás y que te ha llevado a este tipo de distorsión. Y por eso es que así interpretas las cosas y por eso es que así te comportas. ¿Por qué es importante? Porque la persona, tú mismo en este contexto, puede plantearse y decir, sí, sí, claro, cada vez que yo me tomo las cosas personales o es porque yo me he sentido rechazado y por eso es que yo me tomo las cosas personales. Entonces nadie me puede decir, nadie puede mirarme ni decirme algo que para otro es normal porque yo me lo tomo tan a pecho, tan profundamente en mí, pero es mi respuesta a esa mentira que Satanás ha capitalizado en mi corazón a partir de esa herida. ¿Sí vamos a entender? Bien, vamos a un paso D. Porque entonces es donde se reemplaza por verdad bíblica.
Bueno, el texto de 2 Corintios 10:5 ya lo hemos leído. En el caso de la herida del rechazo, esta distorsión puede ser como que algo así como que cuando hago las cosas bien me toman en cuenta o me aceptan. Ujú. No, no te entendí la pregunta. En el caso de la herida del rechazo, Ajá, la herida del rechazo. A ver, en el caso de la herida del rechazo, la distorsión sería hacer las cosas bien para que me tomen en cuenta, para ser aceptadas. En el caso de la herida del rechazo, no, no necesariamente. El que es rechazado tiende en muchos aspectos a ser incluso mm, diligente en muchas cosas para no ser rechazado, es cierto, pero nunca llega a un punto de compromiso porque él teme volver a ser rechazado, ¿ok? Entonces, en muchos otros aspectos se va a rechazar a sí mismo porque prefiero despreciarme, rechazarme a mí mismo antes que otro me rechace, ¿sí? Entonces, eh, así te lo podría aplicar. Ojo, me acordé de algo de Jesús, pero claro, esto no está en el contexto de esa herida, porque recuerda que Jesús dijo, cuando entres a una mesa a comer, llegas a comer, no te sientes a la cabeza de la mesa, siéntete mejor atrás, para que no venga alguien y te diga, mira, es que usted no va ahí, siéntese para atrás. Más bien le digan, hey, no te hagas tan lejos, ven acá que te queremos más cerca. Si no lo comprende, es muy inteligente de Jesús pura, eso es salud emocional pura, Jesús sinceramente. Bueno, entonces, pero así podría explicarte el tema del rechazo. Así podría Eso es explicar. salud emocional, pero se supone que las personas que tienen esta herida, como Ajá. que de por sí, Sí, quieren por poco estar afuera, ¿sí? exactamente, por eso te digo, Jesús no lo dijo en ese contexto, en el contexto de quien está herido, ¿no? Lo dijo en el contexto de quien, en su sentido nato, lo dijo de fomentar la humildad, está fomentando la humildad. Pero esto es profundamente sano emocionalmente, ¿por qué? Porque en vez de gestar un elemento, algo que pueda terminar evolucionando en una herida, soy rechazado, porque me puse a exaltarme, y me dicen, pues que usted no va ahí, vaya para atrás. Fomenta una práctica que te lleva más bien a ser reconocido. Hey, no te hagas allá, vente para acá, hazte más cerca de nosotros. ¿Sí me hago entender? Pero está en un contexto diferente, le está hablando de la humildad. Pero cuando lo plantea para fomentar. Sí, y lo está planteando justamente para fomentar respuestas que generan actitudes emocionales correctas, situaciones emocionales correctas. Bien, ok, entonces llegamos al punto 5, reemplazar por la verdad bíblica. Y es un punto muy valioso. El paso de, vamos a reemplazar por la verdad. A, B, C. Ah, sí, sí, claro, 4. El paso de. Sí, claro, ese es el 5. Bien, aquí es donde entonces nosotros debemos tener un conocimiento base de la escritura para poder ayudar a otros o para ayudarnos a nosotros mismos. Porque es aquí donde la mentira se reemplaza con la verdad, siempre a la luz del mensaje de la justificación por la fe. Si la creencia de la persona, dar un ejemplo, es el rechazo, promesas como Efesios 1:5, somos adoptados en Cristo Jesús, somos aceptos en el amado. Es decir, Dios te está diciendo, yo no te rechazo. Es una verdad bíblica que contrarresta la mentira que esa persona tiene. Y nótese, para cada mentira de Satanás existe una verdad de Dios, porque para cada verdad de Dios Satanás ha creado una mentira. Pero como el origen es la verdad, lo que necesitamos presentar es la verdad y que esa verdad se presente y orar sobre esa verdad para que ese corazón practique esa nueva respuesta. Abandono, Hebreos 13:5, yo estaré siempre con vosotros, yo no los dejo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Me hago comprender? Yo soy Jehová tu Dios que siempre estaré a tu diestra. Bien,
ante el tema de la humillación, porque me considero sin valor a partir de mi pecado. Ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, ninguna condenación, perdón. Mi identidad no se basa en función de mi pecado, sino en el perdón que Dios me da. O sea, todo ese tipo de verdades bíblicas que están profundamente asociadas con la justificación por la fe, son las verdades que usa Dios para reemplazar la mentira por la verdad, cambiando, generando un nuevo patrón de pensamiento. Ante la traición, como ya vimos, Salmos 33:4, fiel es Dios. Las promesas, los textos de fidelidad de Dios con nosotros, clave. Y ante la injusticia, Mateo 11, textos claves. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En la invitación al descanso, Salmos 46:10, estad tranquilo y conoced que yo soy Dios, en paz y inquietud. ¿Sí me hago comprender? Es decir, la gracia que invita al descanso, la gracia que invita a esperar con tranquilidad. En otras palabras, en todo este ejercicio, lo que hacemos es, con la palabra de Dios, guiar el pensamiento para contrarrestar la mentira de Satanás. Y ese es el tipo de casos donde, bueno, uno hace una deconstrucción de las historias, de lo que pasó, pero la sanidad siempre se encuentra cuando en contraste se ve lo que ha sido Dios. Porque, a ver, después, uno puede incluso dentro de esto revisar con las personas, yo lo suelo hacer, la forma en la que nosotros hemos rechazado a Dios, la forma en la que nosotros hemos abandonado a Dios, la forma en la que nosotros hemos tratado con humillación a Dios, la forma en la que nosotros hemos traicionado a Dios o en la que hemos sido injustos con Dios. ¿Me hago entender? Pero a pesar de todo eso, como Dios sigue con nosotros. Esas son verdades profundas que conmueven mucho el corazón. Y finalmente, el paso E. Y con eso cerramos, que es practicar la nueva respuesta. Cuando uno aborda el tema de la sanidad mental, pasa igual con lo físico. Uno a veces quisiera, eso lo logra la hipnosis sí lo hace, pero usted lo paga un precio muy alto porque usted le entregó su mente a otro, que puede entrar ahí, sacar lo que quiera y poner lo que quiera. ¿Okay? Usted le entrega su mente a otro. No se puede hacer cualquier persona. No se puede hacer. Ok, qué bueno. Bendito sea el Señor. Bueno, ahora fíjense algo importante. Pero como pasa con los remedios naturales, pasa con la mente. La sanidad no es un asunto de un minuto. ¿Me va a entender? Bien, usted que está odiando a su papá, mire, tómese una infusión de caléndula con manzanilla y romero. Y eso va a hacer que el odio desaparezca. No funciona así. Porque no funciona así tampoco en el caso de la patología. Si usted está luchando, ¿ya van a escribir la fórmula? Bien, si ustedes están luchando contra unas articulaciones que están afectadas por un deterioro o por una artritis o una gastritis, usted no va a tener sanidad de la noche a la mañana, porque usted no dañó ese estómago que lo llevó a desarrollar esa úlcera péptica en un día. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa con la mente. Implica desafío. Y bien que ha sido que el Señor lo ha tenido así para nosotros. Porque muchos dicen, hombre, pero el Señor, ¿por qué nos facilita todo hoy como lo hacía con los discípulos? Y que yo llegue y pongo la mano sobre la hermanita, y en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Y restaurada y curada. Y ya, amén, y todos bien, y nada, y sigamos adelante. Porque esto en esta generación no es para nada educativo. Porque somos una generación inmediatista,
que no valora el esfuerzo, ni ama el esfuerzo. ¿Me hago comprender? Y Dios le dice, no será inmediato, y demandará tu esfuerzo, si tú quieres la bendición. Entonces, porque eso es algo que nos educa, y en este contexto especial en el que vivimos es muy importante, pero a la vez es algo mediante lo cual demostramos que sí queremos y hace que la enfermedad con la que luchamos salgamos de esa situación más fuertes. Y Dios lo puede hacer porque también habrá en este contexto eso. Si Josué viene con una enfermedad y a él le toca en ese contexto disciplinarse, esforzarse, ejercer dominio propio, él no solamente sale sano de ese proceso, sale mucho más resuelto, mucho más fuerte de ese proceso, porque se ejercitó en la disciplina, en el autocontrol, en el dominio propio. Usted no se imagina lo que era para mí cuando estaba a dieta 100% cruda, tener que comerme el crudo. Y para mí el problema no era el desayuno, porque yo la fruta la amo. Para mí el problema era el almuerzo. Yo veía ese platote así de vegetales, con los colores y todo lo demás. Y yo masticaba y masticaba, Señor, ¿esto cuándo se acaba? Porque de paso eso parece que no se acaba nunca. Tú lo masticas y lo tienes que seguir masticando. Bueno, y se multiplica. Bien. O cuando tenía que someterme a las hipertermias, 3 cada semana. Pero de ese proceso salí mucho más fuerte. De ese proceso con mucho más autocontrol, con mucho más dominio propio. Igual, cuando tuve que enfrentar y encarar estas situaciones, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, no solo por la sanidad, sino porque me llevó a ejercitar dominio propio, a desarrollar más fortaleza. Y como todo en lo espiritual es como un músculo, el ejercicio nos hace más fuertes. El ejercicio nos hace más fuertes. Filtrar el pensamiento para poder o ejercitar, en este caso, practicar la nueva respuesta, eso es algo que, por supuesto, nada de esto, porque lo dice la inspiración, lo hemos leído en varias declaraciones, se logra en nuestra propia fuerza. Uno necesita la obra del Espíritu Santo por la que es la que oramos y es la que pedimos, ¿verdad? Y es la que aceptamos cuando entregamos nuestra voluntad. Pero nuestra colaboración es la respuesta a ese querer como hacer que Él hace en nuestro corazón y que nos ayuda a obrar. Entonces, ¿qué es la práctica en ese contexto? ¿Qué es la práctica, la nueva respuesta? Pues fíjense, es nuestra contribución para que se piense distinto, por ende para sentir distinto y por ende para actuar distinto. En otras palabras, es nuestra respuesta a lo que dice Pablo. Nosotros ponemos el filtro aquí. Entonces usted ya sabe, yo vengo de aquí, esto es lo que he estado enfrentando. Hay momentos en los que me siento más propenso que otros, hay momentos específicos en los que me siento más propenso que en otros momentos para permitir que estos pensamientos tomen el control de mi mente. No, pero yo no soy vencido por lo malo, uso el bien para vencer el mal. Practico la nueva respuesta basada en la verdad que en la palabra encontré para reemplazar la mentira. Eso es lo que Ellen White llama la educación del pensamiento, que es clave para la transformación. A eso es a lo que ella se refiere cuando dice, empeñada lucha tendrán todos aquellos que quieran vencer sobre sus inclinaciones, heredadas y cultivadas, porque demanda una respuesta, pero es parte de lo que se desarrolla gracias a que parte de este ejercicio diario de buscar a Dios. Consagra tu corazón cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Sea esta tu oración, tómame enteramente como tuyo. Sea tu obra hecha en mí. Qué hermosa declaración. ¿Qué te está diciendo? Y el camino a Cristo es un manual de esto. El camino a Cristo es un manual de esto. Eso es justificación, fe pura. Yo siempre les digo a todos, por lo menos una vez al año lean el camino a Cristo. Es un manual puro de justificación por la fe. De hecho, fue publicado en 1891, 1892, 4 años después de 1888, para garantizar que el verdadero mensaje de justificación por la fe nunca se perdiera. Ese es en esencia el mensaje de 1888. Ahora, noten, ahí se encuentran esos capítulos que titulan La consagración, maravillas obradas por la fe, una auténtica renovación. Son los capítulos que explican paso a paso este proceso, que aquí está sintetizado.
Porque en realidad esta es la obra que ella explica en cada capítulo. Cómo la verdad de Dios reemplaza por la obra del Espíritu Santo la mentira de Satanás en nuestro corazón. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Por eso, hay un capítulo 8, es el 8. Tienes el camino a Cristo. Sí, vamos a ver. Ya te voy a decir cuál es. Ya te voy a decir cuál es. El secreto del crecimiento, sí es el 8. Muy bien. Bien, el capítulo 8, ella toma solo ilustraciones naturales para hablar de la obra de justificación por la fe y de cómo Dios renueva. Cerremos allí. Habla de una planta y dice, para que la planta pueda crecer, necesita cada día sol, necesita agua, necesita alimento, ¿bien? Necesita oxígeno. En este caso, lo aplica bíblicamente. La planta necesita sol porque el sol es el que produce la fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? El proceso químico mediante el cual la planta convierte elementos inorgánicos en elementos orgánicos. Y esto para ella poder tener los elementos necesarios para su crecimiento, su desarrollo y demás. Entonces necesita sol. Y sol directo. ¿Qué pasa en un bosque? Si nos introducimos aquí, se van a dar cuenta que hay plantas que se han torcido. ¿Y por qué se tuercen? Porque hay una que está más grande sobre ella que impide que tenga contacto directo con el sol. La naturaleza te está enseñando, una planta no puede vivir a menos que tenga contacto directo con el sol de justicia. Y ella aplica, el sol de justicia es Cristo y lo necesita cada día. Y luego aplica Salmo 1.3 o Jeremías 17, para que un árbol pueda tener hoja a su tiempo y todo lo que haga prospera y nunca se caiga su hoja y esté siempre verde, necesita estar vinculado a manantiales de agua. Cristo es el agua de vida. Luego dice, la planta necesita alimento. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. ¿Me hago comprender? Y así aplica cada uno de los símbolos, dejándonos ver también algo muy importante. Nótese, en la naturaleza nosotros tenemos diferentes tipos de árboles. Un coco tarda, dependiendo la variedad, en condiciones promedios entre 8 y 10 años en dar su fruto. El coco. Una naranja injerta, una mandarina injerta, en 2 años o 2 años y medio te puede dar fruto. Un mango no injerto, naturalmente te puede tardar unos 6 años en dar fruto. Un algarrobo, tarda 15 años en dar fruto. Un dátil tarda 40 años en dar fruto. Un rábano tarda 25 días en estar listo para ser comido. Yo no sé qué planta es cada uno de ustedes. Yo no lo sé. Algunos pueden ser una guanábana. Tarda 5 sin ser injerta y su fruto es comestible y su hoja es sanidad. Otros son más un eucalipto. Sus hojas son espectaculares para ser expectorantes, para sanidad. Otros pueden ser un rábano. Azufrados, pero saludables. ¿Sí? Otros pueden ser un algarrobo con mal olor natural, pero con un sabor y una cantidad de nutrientes espectaculares. O pueden ser un dátil exquisito, exclusivo, únicos. Cada uno tiene su tiempo. En el reino natural, cada uno tiene su tiempo. ¿Que uno es mejor que otro porque su fruto aparece primero? No. Es que el fruto de cada uno tiene sus características, porque cada una de estas plantas tiene también sus propios desafíos. ¿Cuál es el punto? Mientras esas plantas estén conectadas al sol de justicia, tomando del agua de vida, comiendo del pan de vida, tarde o temprano su fruto va a aparecer. En otras palabras, la respuesta nuestra, lo que nosotros hacemos para garantizar las condiciones necesarias en respuesta a lo que pone el Espíritu Santo en nuestro corazón, va a garantizar sanidad, va a garantizar una nueva identidad, va a garantizar que podamos convertirnos en lo que hablaré en los próximos días, que cita Isaías cuando dice árboles de justicia, plantío de Jehová.
¿Me hago comprender? ¿Demanda una respuesta? Sí. Y empeñada lucha. Yo recuerdo una situación, y yo puedo hablarles de mis propias situaciones, quizás no solo por la sanidad, sino también porque no me es penoso. Cuando mi papá murió, como él tuvo dos familias, su primera esposa, su segundo hogar, cuando él muere queda una situación complicada, asociada a bienes, porque hay dos familias. Y mi viejo no arregló esto, cosa que debió haber hecho, para que no se desarrollara lo que finalmente se desarrolló. Y yo recuerdo que de forma muy especial, que la primera parte de la primera familia hubo movimientos y cosas que no, aunque eran cristianos también, que no correspondían a la fe, ni correspondían a la buena fe, al buen criterio y al sano comportamiento cristiano. Pero de tal tipo que varios de los hermanos menores terminaron con heridas que se desarrollaron a partir de esto. Heridas de injusticia y demás, incluso de rechazo. Yo desde un principio, por gracia de Dios, lo que comencé a hacer fue tranquilos. Que se lleven y se queden lo que se quieran llevar y quedar. El Señor se encarga de lo nuestro. Tranquilo. Pude haber hecho diferente, sí, y aún así ser buen cristiano. Pero por alguna razón que no entiendo, dije, déjenlo así, tranquilo, déjenlo así. Para su desgracia, después de que papá muere, entra en Venezuela una crisis terrible, así que casi todo lo que procedieron mal se fumó y se perdió. ¿Okay? Y por otro lado, el Señor a los demás nos ha bendecido, Él se encargado de hacer eso, así que sé que Él estuvo detrás. Después de eso, en marcadas ocasiones, quizás podría decirle 3 o 4 veces, porque después de que mi papá se muere, yo salgo de Venezuela, voy hacia Bolivia, ya comienzo un trabajo misionero. En diferentes momentos han venido pensamientos a mi mente, como tratando de desarrollar un mal sentimiento a partir de eso, porque las condiciones humanas estaban dadas para eso. Pero cuando uno identifica el asunto, o sea, yo en este caso identifico cuál fue el daño, o sea, de dónde viene esto y cuál es la mentira que Satanás ha querido introducir para llevarnos a esa distorsión. Establezco inmediatamente una verdad para convertir esa herida en propósito y digo, Señor, lo que se perdió, no, yo no pienso en lo que se perdió, yo pienso en lo que ganamos, porque nos ha bendecido, porque no nos ha faltado y lo que falta. ¿Me hago comprender? Pero además, esto demanda, insisto, una respuesta. Una respuesta. Demanda una respuesta que tiene que ser practicada y ejercitada cada vez que Satanás nos asalte con eso. Yo no recuerdo la última vez que me asaltó con eso. Pero el texto dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa ya no la usa, porque se dio cuenta, ya con este no me funciona esa mentira. Me toca atacarlo por otro lado, esta la descarta. En ese preciso punto, la victoria está sellada. Y Él lo seguirá intentando por otro lado, pero la promesa de Dios es llevarnos a tal forma que no importa la esquina, el sitial desde donde nos ataque Satanás, no tenga forma de entrar. Y cuando no tiene forma de entrar, cuando no tiene forma de engañar, ya va a su último argumento, perseguir hasta la muerte, porque ya no tiene más que hacer contigo. Y a ese punto tenemos que llegar. Esperanzador, me dirían ustedes, que me persigan hasta la muerte. Bueno, pero es el punto final de este conflicto, el que garantiza victoria, porque el que quiera vivir piamente padecerá persecución. Que Dios les bendiga, chicos. Mucho ánimo en este buen ejercicio. Vamos a orar. Padre, nuevamente te doy las gracias. Creo que hemos tenido una hermosa clase en la que hemos reforzado principios, visto cómo tú puedes obrar, Señor. Nos marcas un camino a la luz de las sagradas Escrituras. Por ello te agradecemos. Gracias porque tu Espíritu Santo está comprometido constantemente para hacer real todas y cada una de estas cosas en nuestros corazones. Te quiero pedir
que nos des a través de tu Espíritu Santo esa misma resolución, disposición de ser guerreros de la cruz, de pelear cada una de estas batallas en tu gracia y en tu fortaleza, para que podamos ser una fortaleza ante los ataques y las mentiras de Satanás, para que podamos resistirlo y él huya de nosotros, para que en nosotros se pueda consumar tu victoria y tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Gracias, porque estas cosas las has escondido de los soberbios y se las has dado a los humildes y sencillos de corazón. Sea realidad en la vida de cada uno de los que aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén.